Vamos a continuar con la serie de predicaciones expositivas que venimos ya teniendo ya hace tiempo acerca del libro que se encuentra allí en el Nuevo Testamento, el Evangelio según Marcos. Tenemos dos divisiones importantes en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento, así que podemos ubicarnos allí en el capítulo 7 de sus Biblias. Marcos, capítulo 7. Yo no sé qué opinión tienen ustedes, yo creo que todos compartimos la misma opinión. Ya hace tiempo que venimos estudiando este Evangelio, este libro. El Señor viene confrontándonos, hablándonos de todas formas, en cada palabra, en cada versículo que hemos leído. Todavía no podemos llegar, hoy vamos a terminar el capítulo 7, vamos ya a entrar la semana que viene a la mitad del libro, pero todavía no llegamos allí a la mitad de este libro y sin embargo el Señor ha edificado nuestras vidas. Y a modo de introducción para aquellos que tal vez no están siguiendo la serie que no siguen desde el principio de la serie, nosotros vimos la primera vez que comenzamos a abordar este libro que lo que va a hacer Marco, muchos autores dicen que es como una biografía teológica, es decir, es como una narración teológica de la vida y de los hechos que ocurrieron en la persona y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No es literalmente una biografía detallada donde se explica, donde se describe de manera cronológica la vida y el ministerio de Jesús. No, eso no es Marcos. Marcos es una narrativa teológica donde él va a tomar eventos, donde él va a tomar algunos hechos, sucesos claves de la vida y del ministerio de Cristo. ¿Para qué? Para presentarlo, como dice allí Marcos capítulo 10, versículo 45, como el rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Eso es básicamente el trabajo que va a hacer Marcos en este libro que nosotros estamos estudiando. Él lo va a presentar a Cristo como ese glorioso rey que se hace siervo y se humilla, ¿no es cierto?, para entregar su vida en rescate por pecadores que vienen al arrepentimiento y la fe. Nosotros hoy vamos a terminar el capítulo 7 en el último sermón que nosotros vimos allí en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30, fue el último pasaje que estudiamos. Ahí vimos en el versículo 24 que Jesús se va por un tiempo de Israel. ¿Se acuerdan que Él se va a una zona muy particular? Se instala en la región de Tiro y Sidón. ¿Qué región era Tiro y Sidón? Era un lugar donde en su mayoría habían gentiles, es decir, muy pocos judíos. El Señor, por decirlo de alguna manera, trata de evitar todas las confrontaciones que él estaba teniendo en su tierra natal, en Israel, y se traslada a un territorio muy particular porque era un territorio donde había paganismo. El paganismo estaba allí a la orden del día, gente idólatra, etcétera, etcétera, etcétera. Uno podría pensar que sería el peor lugar para que el Señor vaya a instalarse a ese lugar. Sin embargo, dice Marcos que Él se va a esa región, un territorio gentil. Y en ese lugar, ¿se acuerdan? Él se va a encontrar con una mujer sirofenicia, una mujer nativa, oriunda de ese lugar, que va desesperada a encontrarse con el Señor porque tenía una hija que estaba siendo atormentada, estaba poseída por un demonio, dice el texto. Eso fue lo último que vimos allí en la predicación del texto anterior. Y la historia de nuestro pasaje, el pasaje que acaba de leer Gustavo, se va a situar también en un territorio netamente gentil, un lugar lleno de personas que no son de la etnia judía. Tal vez había presencia de judíos, pero muy aislado, era netamente gentil. Y el lugar ese es identificado como Decápolis. Algunos memoriosos tal vez recordarán que Decápolis no era una ciudad necesariamente, sino que era una región que abarcaba unas 10 ciudades griegas muy importante, donde se centraba básicamente todo el comercio y todo el auge de esa zona. Eso era Decápolis. Y lo que vamos a presenciar, lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar hoy, es un milagro que tiene como protagonista a un hombre que es sordo, dice el texto, y que es tartamudo. Un hombre que no puede hablar, básicamente, esa sería la idea.
vamos a ver que esa palabra que se traduce como tartamudo en realidad tiene más relación con alguien que tiene serias dificultades para mencionar una palabra. El tartamudo por lo menos se da a entender, la persona esta de nuestro texto no era mudo 100%, pero no podía hablar con facilidad, no podía hablar claramente. Y si nosotros nos concentramos y nos enfocamos allí en el versículo 31 en nuestro pasaje, así que vamos a leerlo por partes, ya lo hemos leído completo, ahora nos enfocamos allí en el primer versículo 31, fíjense, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Es lo que yo le mencioné recién. Fíjense que lo que el Señor está haciendo allí en ese momento, al trasladarse de esa forma, es lo que nosotros podríamos considerar como un movimiento estratégico que el Señor hace en su ministerio durante su ministerio, en esa región que yo le acabo de mencionar. ¿Por qué es estratégico? Porque Él está saliendo de territorio judío precisamente para que no se adelanten los eventos que van a acontecer posteriormente, que es su captura, ¿no es cierto?, el juicio que hacen allí, su muerte, su sepultura, etcétera, etcétera, todo lo que va a venir ahora a continuación. El Señor se va a territorio gentil, sale del enfrentamiento con los judíos, y lo que Marcos está describiendo allí en ese pasaje, que a nosotros nos cuesta segundos leer, en realidad es un recorrido que él está haciendo sumamente largo. Sidón se encontraba a 30 kilómetros más al norte de Tiro. Y yo le voy a dar datos geográficos que deben ser tenidos en cuenta, porque nosotros estudiamos estas últimas 2 semanas, los que presenciaron allí la clase en el seminario sabrán, o les habrá quedado grabado en sus mentes, la importancia de eso que tenemos atrás en la Biblia, que son mapas. El profesor Fitzpatrick hacía mucha referencia a la importancia que tiene la geografía, ¿no es cierto?, en la lectura y en el estudio del texto bíblico. Entonces, es importante que ustedes, tomando como referencia lo que aprendimos esta semana, es importante que ustedes tengan en mente a la hora de leer este pasaje que Marcos está describiendo un recorrido muy extenso que el Señor está haciendo junto con sus discípulos. Repito, Sidón se encontraba a unos 30 kilómetros más al norte de Tiro, es decir, que el Señor Jesús y sus discípulos están metiéndose cada vez más en territorio gentil. Es decir, están saliendo o huyendo, por decirlo de alguna manera, aunque esa no sería la palabra más apropiada, porque el Señor no era ningún cobarde claramente, pero Él está evitando enfrentamiento con los judíos y se está metiendo cada vez más en el corazón del territorio gentil. En lugar de pasar por Israel, lo que Jesús decide hacer, según lo que cuenta Marcos, es bordear el mar de Galilea hasta llegar a Decápolis, que era una región que se encontraba no tan lejos de Israel, pero se encontraba en la frontera con Israel. Básicamente, para que tengan dimensión, ese trayecto que el Señor está haciendo con sus discípulos es un trayecto que tiene una distancia de 190 kilómetros. Y ustedes sabrán, creo que digo lo obvio, en esa época recorrer 190 kilómetros era una tarea titánica, porque lo hacían a pie. No había grandes medios de transporte, entonces recorrer esos 190 kilómetros, eso que él va bordeando allí por el mar de Galilea, fácilmente no estaría mal pensar que le pudo haber llevado 3 meses aproximadamente. No estamos hablando de un terreno recto, sino un terreno con montañas, con desiertos, etcétera, etcétera, con un montón de obstáculos y complicaciones seguramente que el Señor tuvo durante ese recorrido. 3 meses de caminata. No tenemos en el relato de Marco todos los detalles de lo que ocurrió en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que les dije antes, Marco no va a dar un detalle cronológico, él va a tomar episodios, sucesos que están ocurriendo en la vida y en el ministerio del Señor. Pero nosotros con toda seguridad podemos pensar, no estaría mal pensar que en ese periodo de tiempo, de 3 meses de recorrido y de caminata que el Señor está haciendo con sus apóstoles, el Señor está aprovechando ese tiempo para entrenar a los apóstoles, para el trabajo que ellos tenían que hacer. ¿Cuándo? Después de su muerte y de su resurrección. No está mal pensar eso. Sin duda, ese tiempo fue un tiempo de entrenamiento para
sus discípulos. Dice un autor, y me gusta cómo lo expone, va a decir, ese periodo en la región de Tiro y de Sidón y luego en Decápolis fue una especie de seminario intensivo, dice este autor, para este grupo de hombres que iban a tener sobre sus hombros, ¿qué tarea? La extraordinaria labor de establecer nada más y nada menos que la iglesia de Cristo. Sin duda que ese fue un tiempo intensivo, podríamos decir, de entrenamiento que el Señor usó para con sus discípulos. Y fue durante ese tiempo y durante ese periodo, en esa región, que va a ocurrir este milagro de sanidad que nosotros leímos en el tiempo de adoración, y que una vez más Marcos va a poner de relieve, va a realzar el poder, la sabiduría y la compasión del Señor. Esos son aspectos, atributos que nosotros venimos ya viendo en la serie de eventos que lo ponen a Jesús llevando adelante milagros, prodigios y maravillas. El poder, repito, la sabiduría y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 32, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ahí hay dos palabras, hay dos verbos que ustedes deberían marcarlo o tenerlo presente en la lectura, porque nos está hablando de la actitud, nos hablan de la condición de esa gente que llevó al sordo y al tartamudo a los pies del Señor. Este milagro que nosotros vamos a leer ahora, que vamos a estudiar, es exclusivo del Evangelio de Marcos. Si ustedes lo buscan, este evento, este suceso, en los otros evangelios no lo van a encontrar. Si nosotros miramos allí el texto paralelo a Marcos, que se encuentra allí en Mateo capítulo 15, vamos a ver que va a decir el versículo 29 de Mateo 15, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. ¿Se acuerdan lo que le decía antes de la palabra tartamudo? Bueno, acá es más específico Mateo. Dice que había ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar. Otra vez el énfasis en el texto paralelo. A los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué hacía la multitud? Esta multitud de gentiles glorificaban, y fíjense la distinción, al Dios de Israel. Ellos venían de una vida de adorar a falsos dioses, pero ahora estaban en presencia del poder del Dios de Israel. Y no sabemos la razón, pero por alguna razón que desconocemos, Marcos va a tomar de ese evento, de esos eventos, de ese suceso, va a tomar este milagro que se hace sobre este mudo y de este sordo. Él quiere destacar únicamente ese milagro en particular. Por eso dice el verso 32, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron. Nosotros no sabemos tampoco qué relación había entre esa gente que estaba allí rodeando a este hombre que llevó hacia los pies del Señor, pero lo que sí está claro es que estas personas, con este hombre enfermo, hicieron lo que se tiene que hacer cuando Jesús está en un lugar, en una región. No sabemos cuál es el vínculo, la familiaridad con este hombre, pero ellos hicieron lo que debían hacer, llevaron a este hombre a los pies del Señor Jesús. Y esas dos palabras trajeron, esos verbos, y rogaron, para vos y para mí tienen que ser muy significativas al momento de acercarnos a este pasaje. ¿Por qué tienen que ser muy significativas y nos dan una lección que está implícita allí en ese texto, en el verso 32? Porque no hay nada más importante, hermanos, que nosotros podamos hacer por las personas que amamos, que hacer que llevarlos a los pies del Señor Jesucristo. Repito, no hay nada más importante que vos y yo podamos hacer con las personas que amamos, que Dios ha puesto en nuestro círculo de relaciones, que llevarlos al Señor Jesucristo. Eso es lo más precioso, eso es lo más valioso que le podemos dar a las personas que queremos, llevarlos hacia Jesús. Lo mismo que hicieron las personas de nuestro texto con este hombre en particular. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos llevar a las personas que amamos hacia Jesús? ¿Cómo podemos hacerlo en nuestros días? El Señor claramente no está visible, no está presente en físico, en cuerpo, en nuestros días. ¿Saben cómo podemos nosotros llevar a las personas que amamos
a los pies del Señor Jesucristo? A través de la exposición del Evangelio, hermanos. A través de la exposición del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es lo más crucial, es lo más valioso para el creyente y para aquel que está sin Cristo en este mundo? Porque es a través del Evangelio que las personas van a llegar a conocer a Jesús. Es a través del Evangelio, hermanos. ¿Y qué implica exponer a aquellas personas que amamos al Evangelio? Eso implica predicarles el Evangelio y también implica exponerlos a la predicación sana y fiel de la palabra de Dios. Repito, ¿cómo voy a exponer a alguien al Evangelio? Predicándole de Cristo y este crucificado. Ese es el mensaje de la cruz. Lo más valioso del cielo vino a este mundo caído, a este mundo perverso, a morir, a humillarse. ¿Qué es lo más valioso del cielo? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vino a este mundo a dar su vida. El Rey, dice Marco, que se hace siervo. ¿Para qué? Para entregar su vida. ¿Por qué razón? Por miserables y pobres pecadores como vos y como yo. Personas que sin Cristo no somos absolutamente nada. Y esa es la forma en que nosotros exponemos a alguien al Evangelio, predicándole y invitándolos a la iglesia. Esa es una aplicación que yo quiero sacar hoy. ¿Cómo yo voy a exponer a alguien al Evangelio? Invitándolos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la iglesia de Cristo donde las vidas de las personas van a ser expuestas a la predicación fiel de la Escritura de principio a fin durante el servicio de oración. ¿Por qué? Porque una iglesia fiel, una iglesia sana, es una iglesia que está saturada del Evangelio, está saturada de la palabra de Dios, no palabra de hombres, no palabras de motivación, no palabras de humana sabiduría, sino la palabra de Dios. Fíjense, todo lo que ocurre en una iglesia sana gira alrededor de la palabra de Dios. Venimos a cantar la palabra de Dios, venimos a cantar el Evangelio, venimos a escuchar el Evangelio, venimos a orar la palabra de Dios, oramos conforme a lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, predicamos lo que Dios dejó establecido en su palabra. No predicamos un mensaje motivador, un mensaje tal vez que va a endulzar el oído de las personas, no, predicamos en una iglesia bíblica el mensaje que las personas necesitan oír, el mensaje que nuestra alma necesita escuchar. Y si la realidad tuya es que Cristo no es tu Señor y tu Salvador, es el mensaje que vos necesitas escuchar, el glorioso mensaje del Evangelio. Eso implica, hermanos, repito, lo que están haciendo esta gente, trajeron, dice, y rogaron. Son dos palabras muy fuertes para nosotros. Miren lo que Jesús va a hacer con este hombre. Miren lo que Jesús hace con las personas que son llevadas a Él. Miren lo que Jesús hace con las personas que van hacia Él. Tomándole aparte de la gente. Otra palabra importante en nuestro texto. Fíjense que el Señor lo que está haciendo es llevarlo lejos de la multitud. Había un montón de personas, millares de personas probablemente, reunidos allí, esperando quizás ver un espectáculo. Jesús, acuérdense que para este entonces la fama de Jesús ya había crecido. Por eso que lo siguen las multitudes. ¿Qué quería la gente? ¿Cuál es la connotación que Marco le va a dar a las multitudes? Que lo buscaban por interés, querían ser sanados, querían un milagro del Señor, querían comer gratis, porque el Señor alimentaba a miles. El Señor estaba rodeado de una multitud probablemente, pero lo que Él hace con este hombre es lo toma aparte, lo saca, lo lleva lejos de la multitud. ¿Para qué? Porque va a tratar con Él de una forma particular, de una forma más íntima, de una forma más personal. Y el Señor está queriendo probablemente evitar que lo que Él va a ocurrir, lo que está pronto a ocurrir, se transforme en un espectáculo más para esa gente. Jesús le está demostrando a este hombre interés. Jesús le está demostrando a este sordo y a este mudo que Él le importa. Por eso que se lo lleva aparte. ¿Y por qué les digo esto? Porque ser sordo y ser tartamudo o mudo en esa época, nunca eso fue grato
ni en esta época ni en aquella, pero en aquella época, ser sordo y tartamudo, el pueblo judío, ¿cómo veía a esos hombres, a esas personas? Como personas que estaban bajo la maldición de Dios. En esa época, ser sordo y tartamudo era igual o equivalente a tener un demonio, a ser un endemoniado, por eso que te está afectando esa enfermedad, esa sería la idea. Ahora, estamos en territorio netamente gentil. Bueno, los gentiles no eran más amables que los judíos. ¿Por qué? Porque los gentiles, acuérdense, idolatría y demás, no había una conciencia religiosa tan estricta como en el judaísmo, pero los gentiles se burlaban de los sordos, eran motivo de burla, los maltrataban, los marginaban, los segregaban allí a este tipo de gente. Por eso digo, es de destacar la gente que está llevando, que trajeron y que están rogando al Señor que los sane. No sabemos el vínculo que hay, pero están haciendo algo muy noble, lo que hay que hacer. Entonces, este acto de llevarlo al sordo, de llevar a esta persona aparte para tener un tiempo de intimidad, es algo muy hermoso que el Señor está haciendo. A nosotros no debería sorprendernos lo que pasa con los sordos allí en ese momento, en la cultura de ese momento, porque en nuestra cultura pasa lo mismo. Son motivos de chiste. ¿De qué los cuentos y los chistes de qué abundan en nuestra cultura? De sordos, de personas que tienen todo tipo de dificultad, tartamudo, etc. Pero el Señor le da la importancia que este hombre necesita, se lo lleva aparte y le va a dedicar su atención. Y cuando el Señor dedica la atención a alguien, cosas hermosas ocurren, cosas maravillosas ocurren. Cuando están solos, fíjense, Jesús va a hacer algo extraño. Él está aparte allí, fuera de la multitud, probablemente se los llevó a algún lugar donde pueden estar en privado. Fíjate lo que dice el verso 33, metió los dedos en las orejas de él. El Señor está metiendo los dedos en la oreja de él, del hombre, y escupiendo, dice, va a tocar la lengua de este hombre. La traducción lenguaje actual dice que el Señor mete los dedos en la oreja, saca eso, saca su mano, va a escupir, va a poner saliva en su mano y va a tocar la lengua de este hombre. Va a poner su saliva y va a tocar la lengua de ese hombre. Y dice el texto del versículo 34, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, éfata, es decir, sea abierto. Ese es el texto, el relato de Marcos. Uno podría preguntarse, con esto que yo le estoy haciendo y estoy tratando de gesticular también, ¿qué es lo que el Señor está haciendo con esos gestos? Yo no sé si a vos te llama la atención, a mí fue lo primero que captó mi atención. ¿Por qué tantas gesticulaciones? ¿Por qué eso que a priori a nosotros nos parecería un asco, ¿no? Poner la saliva en mano y tocar la lengua de otra persona. Nosotros venimos estudiando el Evangelio de Marcos, ya estamos cerrando el capítulo 7, hermano. Nosotros vimos muchas veces que Jesús llevó a cabo milagros extraordinarios y no hubo presencia de gestos, de ademanes. Es lo que nosotros venimos estudiando. Hasta ahora nosotros no vimos gesticulación y tanto show, podríamos decir. No sé si la palabra es show, pero tantos ademanes, tantas demostraciones. Nosotros vimos que en una ocasión el Señor está en una barca con sus discípulos, en medio de una terrible tempestad, una terrible tormenta. El Señor está durmiendo, Él se despierta y con total tranquilidad le dice al viento y al mar, calla, enmudece. No hubo gesto, no hubo nada raro, calla, enmudece. Y como si fuera lo más natural del mundo, ¿qué es lo que ocurre? Dice Marcos, el viento se calmó, el mar quedó, el agua ahí, bárbaro, desapareció la agitación, las olas que estaban azotando esa barca, nada, tranquilidad total. Jesús no necesita hacer un conjuro o una poción mágica. Él no necesita hacer algo raro con las manos para que las cosas ocurran, pero es lo que está ocurriendo en nuestro texto. Hay cosas raras que están pasando. Nosotros vimos sanar a personas donde Él le dice, sánate, y la persona es sanada al instante. Y uno ve este relato y se asombra. A mí me llama la atención.
con este hombre sordo, él está trabajando, está haciendo las cosas totalmente diferentes. Está teniendo privacidad con él y está haciendo allí gesticulaciones. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, no hay una respuesta tan teológica para responder a esa pregunta, hermano. ¿Por qué? Porque aunque te parezca muy simple la respuesta, lo que el Señor Jesús está haciendo con esta persona es tratar de comunicarse con él. Y ese tipo de persona, con ese tipo de problema, de enfermedad, ¿cuál es el único lenguaje que ellos entienden? El de señas. Él está haciendo gesticulaciones para que ese hombre lo entienda. Se está comunicando con un lenguaje, con la única forma que este hombre va a entender. Un lenguaje de gesticulaciones. Y al hacer ese tipo de gesticulaciones, lo que el Señor está haciendo es tratar a este hombre como nunca antes se lo trató. Él lo está llevando aparte. Este hombre estaba acostumbrado al escarnio, a las burlas, al rechazo. El Señor lo está trayendo consigo para tener un trato privado. Este hombre era marginado, pero Jesús está teniendo compasión de él. Los gentiles se reían de él, pero Jesús está gesticulando, Él está comunicándose con él, para que este hombre entienda lo que está por ocurrir. A una persona con sus sentidos, con esos sentidos normales, tranquilamente el Señor podía hablarle y enterarse de lo que iba a pasar, pero no es así con este hombre. Este hombre tiene que entender lo que está a punto de hacer el Señor, él tiene que saber lo que está por ocurrir. El Señor primero introduce sus dedos en el oído de este hombre, los retira, y el Señor le está mostrando que eso que está bloqueando su audición, ese problema que él está teniendo allí va a desaparecer. Va a desaparecer ese mismo día, en ese mismo instante. Escupe en su mano, dijimos, pone saliva en su mano y toca su lengua para mostrarle que no solamente él va a sacar ese problema de su oído, sino que va a resolver el problema que él está teniendo en sus labios, en su boca, en su lengua para hablar. Eso que le está impidiendo hablar y tener la función normal en ese miembro tan importante que es nuestra lengua, el Señor va a resolver ese problema. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y fíjense que por último, el relato de Marcos dice que el Señor mira al cielo antes de exclamar, antes de hacer un gemido. El Señor está mirando al cielo, está haciendo una gesticulación hacia el cielo para hacerle saber a este hombre que el poder para sanarlo no es mágico, no sucede por cuestión por poder humano, no, proviene de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios que nosotros leímos allí en Mateo 15, que la gente termina aclamando y adorando a quién, al Dios de Israel. Él era un judío tratando con un gentil, y lo que el Señor le está diciendo es que lo que está próximo a ocurrir es poder que viene de lo alto, es poder que viene del cielo, del Dios de Israel. Lo que el Señor está haciendo es estimular la fe de este hombre, pero no para que vea en él como un milagrero o como un sanador común y corriente, no. El Señor está llevando la fe de este hombre hacia el lugar correcto. Él no se está limitando a sanarlo únicamente, Él está mostrándole una profunda compasión y al mismo tiempo le está dando a este hombre, a este individuo, a través de esa comunicación en base a señas y a gestos, que el único lugar donde él tiene que depositar toda su fe es en Dios. Es en Dios, en el Dios de los cielos, en el Dios de Israel. Si vos mirás la actitud de Jesús con este hombre, y yo quiero llevarte a pensar, a los memoriosos, que vos recuerdes la actitud que el Señor tuvo con otra persona gentil en el texto anterior, la mujer sirofenicia. A mí me chocó al principio eso. ¿Vos te acordás el trato que él está teniendo con esta mujer que estaba desesperada, que acude hacia él? ¿Te acordás cómo fue? ¿La llevó aparte y tuvo este trato así? No. ¿Te acordás que al principio él la ignora? Hay un contraste entre el trato que él está teniendo con este hombre sordo y mudo y con el trato que tuvo con la mujer sirofenicia. A la mujer sirofenicia, una mujer gentil, él la trató de una forma brusca, podríamos decir. ¿Se acuerdan que ella está clamando, está pidiéndole allí que le ayude a su hija? El Señor la ignora. El Señor primero la ignora, después habla con sus discípulos y por último trata con ella. En cambio, a este hombre lo está tratando con cariño.
A este hombre lo está tratando con ternura, él se está mostrándole compasión, piedad. La mujer sirofenicia llega y le dice, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor, ni caso. Al contrario, en un momento, ¿se acuerdan esa palabra que él usa? En un momento él va a hablar acerca de dónde está el foco de su trabajo evangelístico necesariamente, que es en la casa, en los hijos de Israel. Y la va a comparar con los perrillos, con los perritos de la calle, a ella, básicamente por ser gentil. Y bueno, ustedes recordarán la respuesta preciosa de esta mujer, porque aún así su fe se mantuvo intacta. Es más, su fe aumentó con ese trato que el Señor está teniendo con ella, que a nosotros nos parece brusco, pero en realidad hay un trato divino, un trato providencial que está ocurriendo allí en ese momento. Pero con este hombre es totalmente distinto, lo trata de una manera totalmente diferente. Y la pregunta es, ¿por qué hace esa diferencia? Esa diferencia, hermanos, se debe a que el Señor sabe cómo tratar a cada uno y lo que cada uno necesita en cada momento. Esa es una aplicación que nosotros tenemos que llevarnos grabado en nuestro corazón hoy. Repito, el Señor sabe cómo tratar a cada uno y lo que cada uno necesita en cada momento. Lo que para esta mujer sirofenicia parecía como una especie de brusquedad, un trato brusco, no era otra cosa más que el estímulo de su fe. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la fe de esta mujer fue potenciada. Pero Jesús nos conoce a nosotros, hermanos, y Él sabe lo que funciona para algunos y lo que funciona para otros. Lo mismo que funciona para vos, tal vez, no es lo mismo que funciona para mí. Lo vemos en el trato hacia estos dos gentiles. Lo que nosotros debemos hacer, y esto es una aplicación importante, hermanos, es evitar caer en esa trampa de comparar la forma en cómo Dios trata a otros creyentes con la forma en cómo Dios me trata a mí. Repito eso es importante, hermanos. Vos y yo tenemos que evitar caer en eso de comparar cómo Dios está tratando a mi hermano y cómo Dios me está tratando a mí, porque nunca va a ser igual el trato de Dios para con tu vida y con la mía. Y no porque Dios tenga hijos favoritos, sino porque Dios tiene un trato personalizado con cada uno de sus hijos. Repito, Dios tiene un trato personalizado con cada uno de sus hijos. ¿Te cuesta entender eso? Bueno, vos tenés que pensar y responder a esta pregunta. ¿Por qué algunos mueren como mártires y otros mueren de viejo? ¿Por qué nosotros estamos acá cómodos escuchando la palabra de Dios y hay personas que están en las trincheras en este momento, en cuevas, porque están siendo perseguidos, porque están siendo asesinados, porque sus familias están siendo destruidas, sus trabajos? Eso forma parte del plan soberano de Dios. Algunos tienen cáncer, otros a lo sumo tienen una diarrea, un dolor de cabeza. Algunos nacen enfermos, otros nacen sanos. Algunos tienen hijos sanos, otros tienen hijos enfermos. Algunos no tienen hijos y otros tienen hijos. ¿Te das cuenta? Dios tiene un trato personalizado con cada uno de sus hijos. Nunca caigamos en eso de comparar. Hechos capítulo 12 te va a mostrar esto que yo te estoy diciendo. Santiago y Pedro están allí en la extensión, en el avance del Evangelio que el Evangelio está teniendo por todo el mundo conocido en esa época. Tenemos como protagonista en Hechos 12 a Santiago y a Pedro. La iglesia dice que estaba orando por ellos, pero en ese mismo día matan a espadas a Santiago. Y al emperador le pareció maravilloso eso, porque muchos se maravillaban. Entonces siguieron buscándolo a Pedro, lo encarcelan. ¿Y qué dice el texto? Que un ángel milagrosamente lo saca de la cárcel. ¿Y por qué a Santiago lo matan y a Pedro un ángel, el Señor manda y lo saca milagrosamente? No lo sabemos, hermano. Si vos me preguntás por qué, yo no sé exactamente por qué en ese momento ocurrió eso que relata allí la palabra de Dios. Lo único que sabemos es que Dios en su plan soberano determinó que los eventos sucedieran de esa forma, tal como pasa en tu vida y como pasa en la mía. Repito el principio, Dios tiene un trato personalizado con cada uno de sus hijos. Dios
nos conoce y Él sabe qué es exactamente lo que nosotros necesitamos en cada momento. ¿Qué necesitaba la mujer sirofenicia en ese momento? Ese trato de aparente indiferencia, porque no fue indiferencia. ¿Qué es lo que necesitaba este hombre en ese momento? Ese trato amoroso, ese trato íntimo, ese trato cariñoso que tuvo el Señor para con él. Pero ahora viene una de las partes más extrañas de la historia, hermano, más sorprendente. ¿Por qué? Porque luego de explicarle al sordo lo que él va a hacer, el Señor dice en lengua aramea, efata, que significa ábrete. El verso 35 dice, al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Fíjense, se desató eso que estaba impidiéndole a este hombre que hablara. La Reina Valera 60 dice, se desató la ligadura de la lengua. Dicho de otra forma, sería, su lengua se liberó como se libera a alguien que está esclavizado por el pecado. Esa es la intención, se desató. Hay algo que estaba teniendo allí atada la lengua, pero ahora se liberó, como se libera un esclavo. Ahora este hombre puede hablar claramente por primera vez en su vida. ¿Vos entendés las implicaciones de lo que está ocurriendo? Puede hablar con claridad. Este hombre puede oír y puede hablar sin dificultad. Radicalmente su situación, su estado cambió. Eso es impresionante, hermano. Pero antes de dar la orden para que este hombre fuera sanado, hay otra gesticulación que él va a ver, porque no era ciego. Él está viendo que el Señor levanta, dijimos, su mirada al cielo, y después, sin dudas, él ve lo que Marcos dice que le ocurrió a la persona de Cristo. Gimió, dice la Reina Valera 60. La Biblia de las Américas dice, suspiró profundamente. Y la idea que expresa esa palabra gemir o suspirar profundamente es la de un gemido que revela o que está cargado con una profunda carga emocional. Jesús está sintiendo dolor, es la idea. Lo que el Señor Jesucristo está sintiendo en ese momento es angustia por lo que este hombre está padeciendo. Y este hombre, antes de que ocurra el milagro, está presenciando. Por eso es extraño, ¿no? El Señor está teniendo una empatía con la vida y con todo lo que este hombre pudo haber sufrido quizás. No tenemos exactitud, no tenemos el detalle que nos dé a nosotros el indicio de qué es puntualmente lo que produjo ese sentimiento de dolor intenso en la persona de Cristo. Pero es muy probable, hermano, que Jesús esté revelando de esa forma la profunda tristeza que le produce ver el daño que hay en la vida de este hombre. Y ese daño tiene su origen, ¿dónde? En el pecado, hermano. En el pecado. El pecado hizo estragos en nuestras vidas después de la caída allí en el Edén. Y lo que está padeciendo, lo que está sufriendo este hombre, es parte de esa caída, es parte del daño que el pecado hace en la vida de las personas. Y es muy probable que eso sea lo que le está generando dolor al Señor Jesucristo. Ese hombre había sido dañado toda su vida. Y quizás él no pudo escuchar ese suspiro del Señor, pero él está viendo lo que está ocurriendo probablemente en el rostro de Cristo. Él se está dando cuenta por las expresiones de la cara del Señor. El dolor tan intenso que el Señor está sintiendo por él. Jesús le está haciendo saber a este hombre sordo y mudo que él se identifica con su dolor, que él se identifica con su padecimiento, con su sufrimiento. Jesús quiere que este hombre sepa que él lo entiende, esa sería la idea. Que él sabía todo lo que este hombre había tenido que pasar en su vida por causa de ese problema. Jesús quería que este hombre sepa que él estaba ahí para ayudarlo. Eso que fueron las personas, lo que buscaban esas personas, que el Señor lo ayude, el Señor le está dando seguridad, le está dando certeza a este hombre. Él está ahí para ayudarlo. La palabra tartamudo es una palabra muy interesante. Está allí en el verso 32, yo le hablé al principio de esa palabra que hace más referencia a la palabra que nosotros tenemos en el versículo 37, que todavía no lo leímos, pero ahí va a aparecer la palabra mudo en el versículo 37. Esas dos palabras tienen una conexión muy importante con una profecía que nosotros vamos a encontrar en Isaías 35. Así que ustedes pueden buscar allí Isaías 35. La palabra, repito,
Hay una palabra que aparece allí en nuestro texto que se traduce como mudo o tartamudo, versículo 32, versículo 37. Esa palabra tiene una conexión con Isaías 35. Hay algo muy interesante, hermanos, que pasa allí en Isaías 35. Yo quiero toda su atención allí en ese pasaje. En realidad, nosotros tenemos que situarnos en el capítulo anterior, que es Isaías 34. Lo que está haciendo Isaías es anunciar juicios terribles que van a venir sobre Israel y sobre todas las naciones por causa del pecado de las naciones, por causa del pecado de las personas. Si nosotros leemos el capítulo 34, versículo 1, va a decir: acercaos, naciones, juntaos para oír. Fíjense: pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, y el mundo y todo lo que produce. Versículo 2, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Fuertes las palabras de Isaías, hermanos. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Hasta ahí nomás. Es para que ustedes tengan en sus mentes el rigor con el que el Señor está hablando. Isaías está anunciando una profecía, repito, de los juicios de Dios que caerían sobre Israel y todas las naciones por causa de su pecado. Pero cuando vos llegás al capítulo 35, wow, te vuela la cabeza lo que ocurre en ese capítulo. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay un rotundo contraste, hermano. Y eso es impresionante porque te animo, no para que lo hagas ahora prestame atención nomás, pero lee todo el capítulo 34 y cuando comiences el versículo 1 del capítulo 35 vas a ver ese cambio rotundo que hay. Dice el versículo 1, se alegrarán el desierto y la soledad. En el capítulo anterior Dios había dicho que Israel, si vos lees el versículo 13, sería morada de chacales. Fíjate la dureza con la que el Señor está hablando para con todas las naciones. Pero ahora en el capítulo 35 el Señor revierte aparentemente esa maldición que leímos antes, porque dice el Señor, se alegrarán el desierto y la soledad, versículo 1 del capítulo 35. Y el yermo, dice, es decir, un terreno baldío, un terreno estéril, se gozará y florecerá como la rosa, dice. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Y la gloria del Líbano le será dada y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ahora, a vos te sorprendería saber que días antes, en este relato que nosotros estamos estudiando de Marcos, el Señor Jesucristo se encontraba precisamente en esa región que se describe allí en la profecía de Isaías. Tiro y Sidón, donde el Señor tiene su encuentro con la mujer sirofenicia. Y acuérdense que el Señor no está saliendo de ahí, sino que se está metiendo cada vez más en el corazón de ese terreno gentil. Ese terreno se conoce hoy, y de hecho el texto lo identifica así, como el Líbano. Repito, esa profecía está hablando de un terreno, de un lugar, y nuestro Señor Jesucristo ahora en nuestro texto se encuentra en ese terreno, en ese lugar. La profecía de Isaías está teniendo en cierta forma, en cierta manera, cumplimiento en nuestro pasaje. Dice el versículo 3 de Isaías 35, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjense que hay un contraste marcado entre un capítulo y el otro, pero ahora en estos versículos que yo te acabo de leer, también hay como una especie de contraste. Isaías está dando palabras de ánimo y de consuelo. Él dice, esforzaos, dice, afirmar las rodillas, no tengan temor, Dios vendrá y los salvará, dice Isaías. Pero al mismo tiempo dice algo que a mí me llama la atención, porque dice, Él viene con retribución y con venganza.
es la palabra, con retribución y pago. Otra traducción va a decir, Dios viene con venganza y con retribución. Isaías está diciendo, hermanos, que todo ese pecado del que se habla en el capítulo 34, donde Dios está descargando toda su ira y su furor sobre las naciones, lo que Isaías está diciendo es que ese pecado no va a quedar sin castigo. Eso es lo que está diciendo en el versículo 3 de Isaías 35. Él está alentando, está animando, pero parece una contradicción al mismo tiempo, porque al mismo tiempo dice que Dios va a venir con retribución y con pago. Dios se va a encargar de vengar, de dar el pago que merecen esos pecados. Y la pregunta de rigor, hermanos, ¿cómo Dios va a hacer algo que parece contradictorio? Vengar el pecado y traer salvación al mismo tiempo. ¿Cómo es que Dios va a hacer eso? Porque está hablando de que Él va a traer salvación, pero al mismo tiempo está hablando de que Él va a traer venganza y pago, retribución por el pecado. ¿Cuál de esas dos cosas va a hacer Dios, hermano? ¿Va a vengar los pecados o va a salvarnos de nuestros pecados? Esa es la pregunta que nos obliga el texto. Yo te hago esa pregunta a vos. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a vengar tus pecados o va a salvarte de tus pecados? ¿Saben cuál es la respuesta, hermanos? ¿Quién es la respuesta? Cristo Jesús. La respuesta es que Él va a hacer ambas cosas, hermanos, a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nuestros pecados no van a quedar sin castigos. Tus pecados no van a quedar sin castigo. Dios no puede pasar por alto nuestros pecados, porque Él no puede tener por inocente al culpable. Todo el mundo, repito, y esto que quede grabado en nuestra mente de todos los presentes y los que están conectados, todo el mundo va a pagar por sus pecados, hermanos. Pero, y acá viene un pero glorioso, pero si vos sos creyente, si vos tenés a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Jesús fue el castigo. Sobre Él cayó todo el castigo de tus pecados. ¿Te das cuenta? Lo que dice la Escritura es que Dios va a descargar su ira sobre, no el pecado, sobre el pecador, por su pecado. Ahora, si vos sos un creyente en Cristo, podés descansar tranquilo porque esa ira fue descargada en Cristo, en la persona de Cristo. Él asumió la retribución y el pago que nuestros pecados merecen. Pero si vos no tenés a Cristo como Señor y Salvador, eso es un mensaje de alerta. Esto es para preocuparse. ¿Por qué? Porque Él no va a tener por inocente al culpable. Todos los pecados, repito, tendrán venganza y retribución de parte de Dios. Si no sos creyente, ese pago va a caer sobre vos. La pregunta de rigor es, ¿Jesús es tu Salvador? Porque si no es así, dice la Escritura que tus pecados serán castigados. Vos serás castigado. Todo pecador que no tiene a Cristo como Señor y Salvador se encuentra literalmente, por más duro que parezca, bajo la ira de Dios. Está en las manos de un Dios airado. Pero si vos reconoces tu miseria, si vos reconoces tu condición de pecador delante del Señor, te arrepentís de tu pecado, vas a la persona de Cristo, mirás a Cristo y este crucificado, gloria al Señor. Dice que tus pecados han sido perdonados, dice la Escritura. Por eso Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan y crean. Ese es el clamor, ese es el ruego del Evangelio. Arrepentidos y convertidos, vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Fíjense lo que sigue diciendo Isaías, versículo 5. Entonces, y acá está lo que está pasando en nuestro texto. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Mateo 15, versículo 29, lo que leíamos, el texto paralelo a nuestro pasaje. Dice Isaías, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y la palabra griega para mudo que aparece allí, ¿por qué decimos que hay una conexión entre lo que dice Marcos y lo que está diciendo Isaías? ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos en el idioma original está escrito en griego. Y hay una palabra griega que se traduce para mudo,
que en el único lugar donde aparece esa palabra es en Isaías 35, pero aquellos que saben de los idiomas originales me van a decir, ¿por qué si el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo? Pero hay una versión del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, que es una traducción al griego. Repito, la Septuaginta es una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, perdón. Entonces, en la Septuaginta, ¿qué palabra aparece allí en Isaías 35? La misma palabrita que nosotros tenemos traducida en el Nuevo Testamento en nuestro pasaje de Marcos. Es la misma palabra griega que aparece allí en el versículo 32 de nuestro pasaje y en el versículo 37. La historia que relata Marcos, hermano, de la sanación de este hombre sordo y tartamudo, lo que hace es señalar a Jesús como el Salvador que fue prometido allí en Isaías. Ese Salvador que va a hacer posible que los cojos anden, que los mudos hablen. Ese Salvador que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Asumiendo, ¿qué cosa? La culpa de aquellos que Él vino a salvar. ¿A dónde asumió Cristo la culpa de todos aquellos pecadores que Él vino a salvar? En la cruz del Calvario, hermanos. Es en la persona de Cristo, es en su obra en la cruz donde ocurren ambas cosas. Escuchen esto, es en la persona de Cristo donde ocurren ambas cosas. ¿Qué cosa? Nuestros pecados, la venganza por nuestros pecados y la salvación por nuestros pecados. La ira de Dios por nuestros pecados y el perdón de Dios en la persona y en la obra de Cristo. Ese milagro de sanidad que nosotros estamos estudiando en la vida de este hombre es una representación de la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo probablemente en este momento? En vos, sin que vos sepas, sin que vos te des cuenta, el Espíritu Santo vino a abrir nuestros oídos que antes estaban cerrados al Evangelio, hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, abre nuestros oídos. Años desechando, indiferente total a todo lo que tenía que ver con Dios, pero ahora el Espíritu Santo abre nuestros oídos. El Espíritu Santo empieza a liberar nuestras lenguas. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo que hicimos antes. Años cantándole al amor, a la vida, y vaya a saber a cuántas pavadas más, pero ahora nuestros labios alaban a Cristo. Nos juntamos y hacemos esa representación que decíamos de lo que va a ocurrir en la eternidad. Podemos alabar con nuestras lenguas al Señor Jesucristo. Eso es obra del Espíritu de Dios. Él vino a liberar nuestra lengua para que podamos alabar a Dios, para que podamos proclamar a otros, ¿qué cosa? El glorioso mensaje del Evangelio. El hombre de nuestro pasaje no se sometió a ningún tipo de terapia para aprender a hablar, hermanos. Fue automático, fue radical el cambio. Años allí sin poder hablar, y ahora Jesús le suelta la lengua y él comienza a hablar con claridad. Fue instantáneo, fue un milagro instantáneo. El milagro de Jesús fue completo. ¿Por qué? Porque el sermón se llama Jesús no hace nada a medias. Él todo lo hace perfectamente. Todo lo hace completamente. Las palabras que salieron de los labios de Jesús fueron suficientes, hermano, para que el sordo pudiera oír y para que ahora pudiera hablar con total claridad. Pero viene algo que vos y yo no lo esperamos en un relato como este. En el inconsciente colectivo de la gente probablemente no se imaginaría el pedido que el Señor le va a hacer. Ahora el Señor va a hacer un mandato, repito, es un mandato, no es una sugerencia, es una orden que el Señor va a dar a este hombre. Extraña para nuestra lógica, pero el Señor la hace y la vemos en el versículo 36. Y les mandó que no dijesen a nadie, les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Es decir, el Señor le está dando una orden y ellos están haciendo lo opuesto. No lo hagan, más lo hacemos. No vamos a detenernos a juzgar a este hombre y a los que lo llevaron, porque ellos están divulgando el milagro. ¿Se acuerdan? Algo está ocurriendo en intimidad, en un trato personal. El Señor no quería un espectáculo, pero estos hombres están divulgándolo. No lo vamos a juzgar porque vos probablemente hagas lo mismo. Imagínate toda tu vida sin poder oír, sin poder hablar, y ahora que te va a quedar callado. Yo probablemente hubiese hecho lo mismo, pero sí quiero que nos detengamos
en ese pedido, en ese mandato, el porqué de esa prohibición. Nosotros tendríamos que ponerlo en el lugar de este hombre, como les decía, para poder entenderlo. ¿Por qué Jesús le está pidiendo que no hablara? ¿Por qué? A nosotros no nos tiene que sorprender el pedido del Señor, porque esta es una instrucción que nosotros ya la vimos, por ejemplo, cuando ocurrió con el leproso. ¿Se acuerdan el episodio con el leproso en Marcos capítulo 1? Y le dijo, mira, no digas nada a nadie. Otro escenario parecido, leproso. ¿Sabés lo que es ser leproso en esa época? ¿Se acuerdan que eran tenidos como animales? Estaban todos juntos, nadie se quería acercar. Ser leproso en esa época era horrible. El Señor sana un leproso y ahora le dice, no digas nada a nadie, no publiques esto. En Marcos capítulo 3, el Señor no le va a hablar a una persona, le va a hablar a los demonios. Él le va a hablar allí a los demonios que están en las personas que Él está liberando. Y en el capítulo 3, versículo 11, dice, los espíritus inmundos, al verle, ¿qué hacían los espíritus? Se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Qué es un salvador anónimo? ¿Qué es lo que el Señor está queriendo hacer con esto? Es un buen benefactor allí. El mismo escenario lo vemos con la hija de Jairo. Ustedes recordarán, Marcos capítulo 5, versículo 42. Entonces la niña que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. ¿Se acuerdan? Murió la hija de Jairo. Primero estaba enferma, muy grave. El Señor se demora intencionalmente, porque esto tenía que ocurrir, ella tenía que morir. El Señor la resucita, pero el Señor está allí, obrando este milagro de resurrección en esta niña. Enseguida se pone de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos, totalmente asombrados, estaban todos llorando, estaban en un velorio prácticamente, y ahora la niña vive. Versículo 43, y Jesús dio órdenes estrictas, me encanta esta traducción, dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Te das cuenta? En Marcos 8 nosotros vamos a ver, todavía no estudiamos eso, pero vamos a ver cuando lo estudiemos, el mismo pedido a un ciego que el Señor acaba de sanar. Lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, no le digas a nadie en la aldea. Prohibición estricta, no publiques esto, no digas aquello. Y la pregunta es insistente, ¿por qué, hermano? ¿Por qué Él no quería que dijeran a nadie lo que Él hacía o lo que Él había hecho? ¿Saben por qué el Señor Jesucristo no quería que nadie se enterara de este tipo de milagros, de prodigio y de maravilla, aunque claramente la gente hacía todo lo contrario? Porque si lo hacían, y de hecho que lo hacían porque lo estamos leyendo, la historia que ellos iban a contar acerca de Jesús era una historia incompleta. Por esa razón el Señor pone esmero en que no publiquen, a los demonios los reprende para que no lo reconozcan a Él como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso, contar esa parte, esa faceta de la vida y el ministerio del Señor, era contar una historia incompleta. Ellos podían hablar de los milagros de Jesús, pero eso no era lo único que Jesús había venido a hacer. Ser un milagrero no era el objetivo primario del Señor. En Marcos capítulo 8 hay una afirmación que el apóstol Pedro hace cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Señor está con sus discípulos allí y les hace una pregunta interesante. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién responde allí? Pedro. Salta y responde en nombre de todos los otros apóstoles y dice, fíjense lo que respondieron algunos. Algunos dicen que vos sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías y otros, algunos de los profetas. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Quién soy? Y ahí salta Pedro y le dice, tú eres el Cristo. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. ¿Cómo puede ser? El Señor está dándole una vez más allí al mismo Pedro, no digas esto a ninguno. Y es muy interesante porque automáticamente, hermano, aparece allí el verso 31 de Marcos 8. Y el Señor comienza a enseñarles algo. Después que hace esta prohibición, comienza a enseñarle algo muy interesante y yo quiero leérselo. Y comenzó a enseñarles
que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos de Israel, por los líderes de Israel, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Se va entendiendo el porqué de la prohibición? En ese texto, en Marcos 8:31, está el porqué de la prohibición, hermano, de publicar, de decir todo. Porque todavía no había ocurrido estos hechos: ser muerto y resucitar después del 3er día. Hasta que eso ocurriera, el mensaje acerca de Jesús le faltaba la parte más importante, la parte más gloriosa. ¿Qué cosa? Su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, un mensaje que decía Cristo me sanó, Cristo me liberó, era un mensaje incompleto. Un mensaje que hoy se proclama en un montón de lugares: vení, buscá sanidad, Cristo esto, Cristo lo otro, es un mensaje incompleto. Si no tiene la centralidad de ese mensaje, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, ¿se entiende el porqué de la prohibición del Señor continuamente? No es suficiente, hermanos, con admirar a Jesús como un gran maestro de la palabra o como un hacedor de milagros. Porque Jesús no vino al mundo únicamente para enseñar o para sanar enfermedades. Jesús vino al mundo a morir, dice el Evangelio, en una cruz en lugar de pecadores. ¿Para qué? Para luego resucitar al 3er día y demostrar así, ¿qué cosa? Que Él era quien decía ser. Hasta ese momento iba a ser el más famoso de la época, el milagrero más famoso, pero su sepultura y su resurrección demostrarían que Él realmente era quien Él decía ser, y que Dios había aceptado esa muerte, ese sacrificio, como bueno, como válido, como la obra redentora que Cristo había venido a hacer. Por eso nosotros creemos que Jesús no es un milagrero, no lo tratamos como un milagrero, no vamos en búsqueda de milagros. ¿Creemos en los milagros? Claro que sí, Dios hace milagros. Pero el foco principal de nuestra búsqueda, de nuestro amor por Cristo, es que Él es un glorioso Salvador, hermano. Él es poderoso para salvar. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Él venció la muerte, Él está vivo. No hay rastros de Él en su tumba. Amén. Esas personas en Decápolis, la región donde el Señor está, incluyendo al sordo que fue sanado, tenían que tomar seriamente ese mandamiento y no decirle a nadie lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque era imposible, hermano, que la gente tuviera una idea correcta de la verdadera identidad de Jesús antes de su muerte y de su resurrección. La identidad del Señor iba a ser distorsionada. Ahora, posterior a su muerte y su resurrección, ahí sí había que proclamar. No era el momento para publicar lo que Él había hecho. Ellos no tenían que decir que Jesús era un sanador, porque esa no era toda la historia. Ellos no tenían el evangelio completo que nosotros sí tenemos, hermano. Y acá quiero bajar una aplicación importante. Esta gente, este sordo que fue sanado, no tenía el evangelio completo que vos y yo tenemos. El mensaje del evangelio completo lo tenemos nosotros ahora, hermano. Ahora tenemos el canon bíblico en nuestro poder. Hablábamos al principio, tenemos la palabra de Dios. En nuestro pasaje y en muchos otros pasajes del Evangelio de Marco, el Señor le está prohibiendo a la gente que hablara acerca de Él. Pero a vos y a mí nos manda todo lo contrario. A vos y a mí el Señor nos manda precisamente a hablarle a las personas. A nosotros nos ordena que vayamos a ser discípulos a todas las naciones, dice allí la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Esta gente de nuestro texto no debía hablar, pero nosotros sí tenemos que hablar. Es urgente que nosotros hablemos, hermano. Nosotros tenemos el mensaje completo del Evangelio y ese mensaje debe ser proclamado para que los pecadores puedan llegar a conocer a ese glorioso Salvador que se revela en las páginas de la Biblia, hermano. El mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento y fe únicamente en la persona y en la obra de Cristo. Dice Pablo, 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. A algunos va a parecer locura, pero a otros va a ser ese mensaje glorioso a través del cual Dios los va a salvar. Nadie podrá ser salvo, hermano, a menos que escuche el mensaje del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, y vos tenés que estar de acuerdo en esto que te voy a decir ahora. Y nadie va a escuchar el Evangelio a menos que ¿qué? A menos que alguien le predique. ¿Te das cuenta? Si vos creés que nadie va a ser salvo a menos que escuche el mensaje del Evangelio, vos también tenés que creer que nadie va a escuchar el mensaje del Evangelio a menos que vos le prediques, que yo le predique. Ese es el deber y el privilegio que vos y yo tenemos de parte del Señor. Conclusión, hermanos. Vamos a tomar el versículo 37 para concluir el sermón. Allí está el corazón de nuestro pasaje. Y yo ruego unos minutitos más de atención. El corazón de nuestro pasaje, hermano. Yo quiero que ustedes vean, por último, esa hermosa alabanza que recibe el Señor Jesucristo allí, como el extraordinario Salvador que Él es. Dijimos, no publiquen este milagro, estaba clara la instrucción del Señor. Esta gente hizo todo lo contrario. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos no pudieron quedarse callados? El versículo 37 está la respuesta. Y en gran manera se maravillaban. La Biblia de las Américas dice, se asombraron en gran manera, diciendo, bien ha hecho todo, hace a los sordos oír, a los mudos hablar. Esa palabra que se traduce como maravillaban o asombrarse en el caso de de la Biblia de las Américas, no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Esa palabra, repito, la palabra griega que es traducida como maravillarse o asombrarse, no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de una manera muy clara lo que está ocurriendo. Dice, quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que Él hace es maravilloso. Todo lo ha hecho bien, dice la Reina Valera 60. Todo lo que Él hace, dice esta traducción, es maravilloso. Y da la idea de que estas personas se asombraron más allá de sus propias capacidades, más allá de toda medida. Ellos estaban anonadados, sería la idea. Estaban fuera de sí, estaban eufóricos. Ellos decían en su asombro, todo lo ha hecho bien, todo lo que Él hace es maravilloso. No podían guardar, no podían quedar callados. Yo no sé cuál era la condición real y espiritual de esta gente. Yo no sé si ellos eran creyentes genuinos o estaban asombrados por la obra de milagro que hicieron. Pero ahora vos y yo tenemos que concluir que lo que esta gente, independientemente de su condición espiritual, lo que esta gente estaba diciendo era la verdad. Era verdad, hermano. Lo que estos hombres, no importa la condición espiritual en la que se encontraban, el testimonio de ellos era verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es un Salvador lleno de poder, dijimos al principio. Es lo que nos está mostrando Marcos, lleno de compasión, lleno de sabiduría. Y ahora cierra Marcos este capítulo, que todo lo hace bien. Es un Salvador que hace las cosas maravillosas. Si yo te digo protoevangelio, ¿vos qué pensás? Los que estuvieron en el seminario les habrá quedado la cabeza grande con el protoevangelio y ese debate que hubo allí en clase. Pero lo que está proclamando esta gente, vamos a hacer un ejercicio de conectar y de encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Lo que está proclamando esta gente, de que Él lo hace bien, de que todo lo que Él hace es maravilloso, nosotros lo podemos conectar con Génesis 1.1, que tanto estudiamos y aprendimos ahora en estas 2 semanas. Nosotros vemos en Génesis 1 a Dios creando todas las cosas. Si vos te vas y te parás en Génesis 1, vas a ver a Dios creando todas las cosas. Dios hizo esto, Dios hizo aquello, no lo vamos a leer, lo conocemos al relato. Dios hizo esto, Dios hizo aquello, y continuamente en ese capítulo, en el capítulo 1, en 6 ocasiones, Dios va a poner el sello de su aprobación. ¿Cuál es el sello de su aprobación? Y vio Dios que todo lo que había hecho, ¿cómo era? Era bueno. Dios está sellando allí lo que Él está haciendo. Y la pregunta es, ¿quién es el creador del universo? Vamos a conectar esto con el Antiguo Testamento. Vamos a buscarlo a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el creador del universo? ¿Quién es el que está creando allí todas las cosas? ¿Quién es el que está
formando todo lo que nuestros ojos contemplan y ven en esta creación. ¿Saben quién da la respuesta a eso? Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas, dice, por Él, por Cristo. Está hablando de Cristo, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Hermanos, todo lo que hizo Jesús al principio fue bueno. Y todo lo hizo bien. ¿Están de acuerdo conmigo? Es el testimonio de la Escritura. Todo fue bueno, todo lo hizo bien. Todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, ¿cómo fue? Fue bueno. Y todo lo hizo bien. Y todo lo que Jesús hace desde que está sentado a la diestra de Dios, ¿cómo pensás vos que son las cosas que Él hace? Desde que Él resucitó y ascendió a los cielos, todo lo que Él hace es bueno. Y todo lo que Él hace, lo hace bien. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Acordate el título del sermón. Él no hace nada a medias. Él no se equivoca, hermanos. Y nuestras voces hoy, nuestra lengua, se pueden sumar, se pueden unir a las voces de estas personas que están clamando y que están diciendo, todo lo que Él hace es maravilloso. Todo lo ha hecho bien. Jesús todo lo hace bien, hermanos. ¿Y sabes por qué te repito tanto esto? Porque es algo que vos tenés que predicártelo todos los días. Vos y yo tenemos que predicarnos esto todos los días. Esta palabra, este mensaje, Jesús todo lo hace bien, es un mensaje que vos necesitas escuchar todos los días de tu vida. Tu alma necesita escuchar una y otra vez. ¿Sabes cuándo? Principalmente cuando llegan a tu vida esas situaciones, esas circunstancias que parecen que no tienen explicación, que nada tiene sentido. Cuando llegan esas circunstancias, principalmente vos tenés que recordarte, Jesús todo lo hace bien. Nuestra oración debe ser, Señor, yo no entiendo qué es lo que tú estás haciendo en mi vida, pero hay algo que yo sé con toda certeza, y es que tú todo lo haces bien. Todo lo haces bien. Cuando Jesús calmaba el mar en tempestad, hermano, el mar, dicen los autores, que la traducción de las palabras originales para explicar la condición del mar después del milagro es como un espejo, es la idea. De estar embravecido, dice que cuando Jesús obraba el milagro, quedaba como un espejo. Se podía reflejar el cielo en el mar. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, hermano, quedaban completamente sanos, sin ninguna secuela. El paralítico no iba rengueando, salía corriendo. El que estaba ciego no veía así difusa la imagen, no, veía perfectamente. ¿Por qué? Porque Él todo lo hizo bien, hermano, todo lo hizo maravilloso. Y cuando Él fue entregado por el Padre, cuando Él ofreció su vida en la cruz del Calvario, Él compró para vos y para mí una salvación perfecta, hermano, que vamos a disfrutar algún día en su presencia por los siglos de los siglos, una salvación completa. Cuando Él fue a la cruz, todo fue perfecto, todo lo hizo bien. No hay nada que vos le puedas agregar a eso para ser salvo. Todo lo hizo perfecto, hermano. Jesús nunca hizo ni va a hacer algo a medias. Jesús nunca hizo ni va a ser una obra mediocre, hermano. Todo lo que Él hace, lo hace bien, incluyendo el gobierno que Él ejerce sobre tu vida, aunque vos no entiendas del todo algunas cosas. Eso no depende de lo que nosotros seamos capaces de entender. El gobierno que el Señor ejerce sobre nuestra vida depende pura y exclusivamente de su sabiduría, de su poder y de su compasión, lo que Marco está poniendo de realce en nuestro texto. En este mismo lugar, con este grupo tan reducido de personas, hay personas que han pasado por cosas muy duras en su vida. Y es interesante que en un grupo tan chiquito haya personas que han sufrido mucho a lo largo de su vida. Situaciones muy dolorosas. Y hay otras que tal vez por ser jóvenes o por ser niños, vaya a saber, no sé, todavía no han pasado por momentos duros de la vida. Esos momentos donde no se encuentra explicación alguna. Pero
Esas personas que tal vez no han pasado por momentos duros, que están acá entre nosotros, tienen que saber que esos momentos van a llegar, porque la vida no es un jardín de rosas, digamos. Y saben qué es lo que se tienen que predicar aquellos que están en este lugar y que han sufrido mucho, y aquellos que tal vez todavía miran su vida y no han sufrido tanto. ¿Saben qué es lo que se tienen que predicar una y otra vez? Jesús hace bien todas las cosas. Jesús hace bien. Todo. Por más que vos no lo entiendas. Ese es el lenguaje de la fe que vos y yo necesitamos. Sea que hayas sufrido mucho o todavía no haya llegado ese momento, Jesús hace bien todas las cosas. Quizás no entendamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero nosotros necesitamos descansar en esa verdad que es inalterable, hermano, es inmutable. Dios todo lo hace bien, todo lo que Él hace es bueno, lo vemos desde Génesis 1 en adelante, aunque al principio no lo entendamos así, hermano. ¿Y saben cuál es la garantía de esto que yo le estoy diciendo? Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo a morir por vos en la cruz del Calvario cuando vos eras su enemigo. Dios no mandó a Cristo a morir en la cruz porque vos sos una buena persona. Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz porque en Él fueron vengados, en Él fueron cobrados todos tus pecados miserables. ¿Vos pensás que es posible que el Dios que fue capaz de hacer eso por vos, vos pensás que es posible que en algún momento se olvide de vos y que deje de obrar a tu favor? Todo lo que Él hace, lo hace bien, hermano. En medio de circunstancias difíciles o confusas de la vida, nosotros tenemos que recordar tres cosas importantes, hermano. Él tiene información que nosotros no tenemos. Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. Él me ama lo suficiente como para hacer no lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Aprendíamos una de las cosas en estas últimas 2 semanas, que el Señor vino a este mundo no a complacer nuestros gustos, nuestros deseos, sino a cambiar eso, a erradicar eso, porque eso era centrado en nosotros mismos, en orgullo, en egoísmo. Él vino a cambiar nuestra voluntad. Y por último, si vos estás hoy sin Cristo, en este mundo, en esta vida, y si sos una persona que por años tuvo su oído cerrado al mensaje del Evangelio, hay una buena noticia para vos, porque nosotros aprendimos y vimos hoy que la Biblia dice que el Señor Jesucristo es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y si Él pudo abrir los oídos de este hombre, de nuestro pasaje que estudiamos hoy, si Él pudo abrir la boca de este hombre, la lengua de este hombre, para que este hombre pueda bendecir a Dios, el Señor puede hacer lo mismo hoy, en este momento, en este instante. Él puede abrir tus oídos y Él puede llenar tu boca, tu lengua de alabanza. Y quizá vos te preguntás, ¿qué tengo que hacer? Anda a Cristo, anda en la intimidad de tu corazón. En la intimidad de tu corazón, anda a Cristo en arrepentimiento, dispuesto a poner toda tu fe en la persona y en la obra de Jesús. Jesucristo murió en la cruz por pecadores como vos. Salí de esa condición, anda a Cristo, arrepentite de tus pecados. Entregale tu vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Él todo lo hace bien, todo lo que Él hace es maravilloso. Amén.